Impacto global, Qantas y el Boeing 787 protagonizan la noticia del año. Durante años parecía que todo estaba decidido. El camino era lógico, casi automático, la aerolínea tenía experiencia, el reemplazo natural existía y la transición apuntaba a ser sencilla. Pero en la aviación, lo evidente deja de ser correcto en cuanto el contexto cambia. Y aquí el contexto cambió por completo. Cuando llegó el momento de decidir, no siguieron el guión esperado. En lugar de apostar por lo seguro, eligieron otra dirección. Y no fue solo un cambio de avión, fue una declaración de intenciones. Porque esta decisión no habla únicamente de flota, habla de estrategia, de futuro y de cómo quieren competir en los próximos años. Durante mucho tiempo, un avión en particular fue el héroe silencioso de la operación. No era el más moderno ni el más llamativo, pero sí uno de los más útiles. Sostuvo rutas clave, conectó mercados importantes y se convirtió en una pieza fundamental. Sin embargo, el paso del tiempo empezó a notarse. La eficiencia dejó de destacar, la experiencia a bordo comenzó a quedarse atrás, y el mercado, cada vez más exigente, empezó a marcar la diferencia. Lo que antes era suficiente, ahora ya no lo era. Y ahí apareció la necesidad de evolucionar, no solo de reemplazar, sino de rediseñar. Porque esta decisión no se trataba simplemente de cambiar un avión por otro. Se trataba de construir una operación más eficiente, más coherente y mejor preparada para el futuro. Y en ese escenario, la lógica tradicional empezó a perder fuerza frente a una realidad mucho más estratégica. La aerolínea ya había invertido en otra familia de aviones, ya tenía experiencia, infraestructura, mantenimiento y entrenamiento alrededor de ese sistema. Entonces, añadir más unidades de esa misma familia no era un cambio, era una expansión natural. Eso reduce complejidad, simplifica procesos y mejora la eficiencia global. De repente, lo que parecía la opción obvia dejó de ser la mejor, y lo que antes era una alternativa, empezó a tener mucho más sentido. Porque cuando una decisión reduce costos, simplifica operaciones y encaja perfectamente en una estructura ya existente, deja de ser una elección arriesgada y se convierte en la más inteligente. Y así fue como esta jugada pasó de ser debatible a prácticamente inevitable. Pero hay otro factor clave que no se puede ignorar: la experiencia del pasajero. Hoy en día, volar no es solo trasladarse de un punto a otro, es cómo se vive ese trayecto. Es la comodidad, la percepción de modernidad, los pequeños detalles que el pasajero no siempre puede explicar, pero sí puede sentir: cabinas más silenciosas, mejor presión, mayor humedad, espacios más abiertos, todo suma. Y todo construye marca. Por eso, este movimiento no solo impacta la operación interna, también tiene el potencial de transformar la percepción del cliente. Especialmente si la aerolínea decide aprovechar esta oportunidad para renovar por completo su producto a bordo. Hay expectativas, sobre todo en clases premium, de un salto importante en diseño, privacidad y confort. Y si eso ocurre, esta decisión dejaría de ser técnica para convertirse en algo completamente visible. Pero justo cuando todo parecía girar alrededor de esta elección, aparece un giro aún más interesante. Porque mientras una parte de la estrategia se enfoca en eficiencia y operación diaria, la otra apunta a algo mucho más ambicioso. Vuelos extremadamente largos, rutas que rozan el límite de lo posible, conexiones directas entre puntos del planeta que antes parecían inalcanzables. Ahí entra otro tipo de avión, uno diseñado no solo para optimizar, sino para romper barreras. Y es precisamente esa combinación lo que hace que toda esta estrategia sea tan poderosa. Por un lado, un avión que será el pilar silencioso de la operación, el que volará constantemente, el que generará ingresos de forma estable y sostendrá la red. Por el otro, un avión que captará la atención del mundo, que redefinirá lo que es posible y que posicionará a la aerolínea como líder en innovación. Dos roles distintos pero perfectamente complementarios. Y eso cambia completamente la lectura de la historia, porque aquí no hay un ganador absoluto. Hay una aerolínea que entendió cómo utilizar cada herramienta en el momento adecuado, que no eligió entre uno u otro, sino que asignó a cada uno el papel que mejor encaja dentro de su visión. Al final, lo más importante no es qué avión ganó la competencia, es entender qué representa cada uno. Uno será el que haga el trabajo diario, el que mantenga la operación funcionando, el que optimice cada ruta sin hacer ruido. El otro será el que se lleve los titulares, el que capture la atención global y el que empuje los límites de la aviación. Y entre ambos están construyendo algo mucho más grande, una nueva forma de competir, una nueva forma de operar, y sobre todo una nueva forma de ser percibidos.
Porque cuando se analiza así, esta decisión deja de ser una simple renovación de flota. Se convierte en una jugada estratégica mucho más profunda. Una jugada que no solo cambia aviones, cambia el rumbo completo de la aerolínea. Y la gran incógnita ya no es quién ganó esta decisión. La verdadera pregunta es cuál de estos aviones terminará teniendo el mayor impacto real. Y la respuesta, como suele pasar en la aviación, probablemente no sea la más evidente. Porque muchas veces, el que más transforma una compañía no es el que más brilla, sino el que mejor encaja en silencio dentro de todo el sistema.